Yo sé que usted ha venido con mucha expectativa de ver a Dios manifestarse su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que mi corazón está lleno de expectativa de ver muchas cosas gloriosas del cielo en esta tierra. Gracias, Pastor Diego, por orar por mí y darme el púlpito. Sí, para mí es un privilegio y un honor ministrar la palabra de Dios, ministrarlo al Señor, porque para eso nos llamó. Así que yo quiero que usted esté abierto su corazón para recibir, porque hay una palabra que Dios puso en mi corazón, impartirla para su iglesia, para su pueblo, para todas las personas que están conectadas en línea. Queremos que usted reciba esta palabra, que no la tome a la ligera, sino que la atesore en su corazón, porque cuando la palabra de Dios es atesorada firmemente en nuestro corazón, entonces esa palabra va a derrumbar viejos templos para construir nuevos templos. Bendito sea el nombre del Señor. El tema es creados como un nuevo templo. Ese es el tema de hoy día. Y quiero llevarlos al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 2. Bendito sea el nombre de Jesús. Vivir como nuevos templos. Nuestras vidas por Cristo deben ser nuevos templos. Juan 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que también estaban ahí haciendo su negocio, allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, porque recuérdense que era la Pascua, y Jerusalén estaba lleno de gente. Habían llegado de todas partes, de todos rincones de Israel a celebrar la Pascua. ¿Y a dónde celebraban la Pascua? En el templo. Era una fiesta. Entonces Jesús les dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Se enojaron porque Jesús le puso el dedo en la llaga. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, mire qué respuesta de Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En la Nueva Traducción Viviente dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21. Mas él hablaba, no estaba hablando de ese templo. ¿De dónde estaba hablando? De su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. ¿Y qué pasó? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había hecho. Padre, gracias te doy. Bendigo tu palabra en el corazón de tu iglesia. Bendigo, Señor, esta palabra, Padre celestial, y que traiga fruto en abundancia en la vida de tu pueblo. En Cristo Jesús, amén y amén. Por lo que hemos leído, dice la palabra que era el tiempo de la Pascua. El tiempo era una celebración. Y también dice la palabra que era el comienzo de Jesús en su ministerio. Y Jesús proclama una verdad profunda que es de gran de gran importancia para nuestras vidas, iglesia. Jesús está declarando una verdad profunda para nosotros como su pueblo hoy. Jesús se encuentra en el templo en Jerusalén
Y el apóstol Juan registra dos declaraciones contundentes de Jesús. Quiero decirle que ese templo era un orgullo nacional de los judíos, el templo de Jerusalén. Tome esta verdad, iglesia amada. Tome esta verdad, insisto, porque aquí Cristo quiere levantar un nuevo templo en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Este templo era la gloria del pueblo judío. Y aquí vemos dos contundentes declaraciones de Jesús. La primera es la que recuerda lo que el salmista declaró. En el Salmo 69, verso 9, dice la palabra que Jesús declaró: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa, usted y yo somos templo de Cristo. Por tanto, hermanos queridos, en nuestro corazón no debe haber competencias, porque Dios es celoso de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. El celo de tu casa me consume. Y la segunda declaración es Jesús mismo diciendo que Él llevará a cabo una gran señal. ¿Cuál señal? Él les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, ¿cuál es esa casa por la cual el corazón de Dios está apasionado? ¿Cuál es esa casa, hermanos, que continúa Dios apasionándose? ¿Cuál es ese templo que Él iba a levantar en 3 días? ¿Cuál es ese templo? Y otra pregunta es: ¿qué importancia tiene esta verdad para nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene esta verdad para nosotros hoy? Insisto, tome esta palabra para que el Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de sus corazones. Quiero ver con ustedes, quiero mostrarles 5 aspectos, 5 puntos respecto a esto. Número 1, Dios está interesado en que nosotros quitemos nuestra mirada de la realidad del templo físico. Escúcheme, de la realidad del templo físico, el cual es un símbolo de los monumentos que están establecidos en nuestras vidas. ¿Con qué propósito, pastor? Para empezar a poner nuestra mirada en un nuevo templo, que es un templo espiritual. Un templo espiritual que Él mismo vino a construir por medio de su sacrificio en la cruz. En otras palabras, Dios quiere que como su pueblo, que somos nosotros, pongamos nuestra mirada en lo nuevo y no en lo viejo. Se me alargaría el mensaje si yo comienzo a explicar Mateo 9 en el verso 16. Jesús habló de los odres nuevos y los odres viejos. No podemos poner cosas nuevas en algo viejo. Y Dios quiere poner cosas nuevas en nuestras vidas porque somos su templo. Bendito sea el Señor. Léalo, medítelo en su casa. En Mateo capítulo 9, 16 y 17 nos declara sobre los odres. Entonces, ¿en qué consiste esta obra? Dios quiere que su pueblo ponga su mirada en lo nuevo. Dios quiere que todo creyente ponga su corazón en lo nuevo, que es la obra que Él hizo en la cruz. Usted me preguntará: ¿y en qué consiste esta obra? Se lo voy a explicar. Dios creó un nuevo hombre por medio de la obra de Jesús en la cruz. Y ese nuevo hombre es el final, dice la palabra, que es el final de todas las enemistades entre el hombre y Dios. Toda esa lejanía, todo ese distanciamiento que había entre el hombre y Dios, Jesucristo nos reconcilió con el Dios, el Padre. Efesios capítulo 2. Si usted lee en su casa, anótelo allí para sus enseñanzas, sus estudios, sus devocionales. En el verso 12, 12, 13, dice la palabra en Efesios 2 que antes nosotros éramos incircuncisos. ¿Qué más éramos? Estábamos sin Cristo, dice. ¿Qué más? Estábamos lejos de los pactos, de las promesas de Dios.
Y dice también la palabra, estábamos sin esperanza, lejos de Él, apartados de Él, distanciados de Él. Había una pared, una separación entre Dios y nosotros. Pero en el verso 14, léalo por favor, Él dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y dice el verso 15, eliminando o aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Con qué propósito? Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, o sea, la paz nuestra con Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En otras palabras, la obra de la cruz logró algo glorioso para nosotros. Antes estábamos ¿cómo? Lejos, apartados, distanciados, pero qué bendito el Señor que ahora estamos cerca de Él. Ahora vivimos y moramos cerca de Él. Usted y yo estábamos lejos de Dios, pero ahora estamos cerca. Es decir, que todos los que fuimos traídos a Cristo, ahora ya no habitamos afuera, ahora habitamos en Él. Habitamos en Él. Vivimos en Él. En otras palabras, Jesús es nuestra morada. ¿Cuántos se gozan por esto? Habitamos en Él. Hemos sido reconciliados con el eterno Dios. Y la buena noticia es el anuncio de un nuevo pacto al cual hemos entrado usted y yo por medio de nuestra muerte y sepultura. Porque en Cristo morimos y en Cristo nos levantamos. Jesús le dio muerte a nuestros viejos templos individuales. Iglesia amada, Jesús le dio muerte a nuestros viejos templos individuales. ¿Con qué propósito? Para hacernos un solo nuevo hombre, el cuerpo del Mesías. Por eso es que el apóstol Pablo declaró en 1 Corintios 3:16, mire lo que declaró: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Acaso ustedes no se dan cuenta, no entienden que son templo de Dios? ¿Acaso no alcanzan a ver que el Espíritu de Dios mora sobre vosotros? Piense por un momentito, ¿cómo es que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros? ¿Con qué propósito? Porque somos usted y yo templos de Él. Él es nuestra morada. Es hora, en segundo lugar, es hora de que todo creyente valore lo que es verdaderamente nuevo. Dios quiere que empecemos a vivir en base de lo que es verdaderamente nuevo. El templo que Él edificó en 3 días es la nueva creación. Es la nueva naturaleza de todo creyente. Y hay 2 pasajes que vamos a leer, lo que nos ayudan a entender lo que es nuevo en verdad. 2 pasajes. Gálatas 6:15. Dice la palabra: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, ¿qué es lo que vale? La nueva creación. Bendito sea el nombre del Señor. Esta nueva creación es lo que Dios valora. Esta nueva creación es lo que Dios estima. Esta nueva creación es lo que Dios aprecia. Esa nueva creación es en la que Dios quiere trabajar. Eso es lo que vale el nuevo templo. El nuevo templo. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de una nueva creación, un nuevo templo.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que la reconciliación se da por la nueva creación. Eso es bueno, es necesario que lo entendamos. La reconciliación se da por la nueva creación. Y Efesios 4:24 lo corrobora. Pablo dice, vístanse del nuevo hombre. Efesios 4:24. Creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En estos pasajes que hemos leído, hermanos, vemos que hay una palabra que se repite varias veces. Los términos que hemos visto son nueva creación, nueva criatura, cosas nuevas. Está hablando nuevo hombre. ¿Qué significa esta palabra nuevo? ¿Qué significa la palabra nuevo? La palabra nuevo es la palabra griega kainos, con K, kainos. Y se refiere a lo nuevo. No, escúcheme, no en términos de tiempos, sino nuevo en términos de naturaleza o de esencia. Se refiere a algo nuevo en naturaleza y en sustancia. Es decir, que Dios se está refiriendo a que la obra que Él hizo por medio de Cristo es nuevo en cuanto a una nueva esencia. Es nuevo porque pertenece a una calidad superior. Es nuevo porque es una naturaleza que no es de la tierra, es del cielo. Es divina, es divina. La nueva creación, el nuevo hombre, las cosas nuevas de Dios son de una naturaleza celestial y son eternas. Son eternas. Eso es lo nuevo. Lo nuevo de Dios no es nuevo porque sea reciente. No podríamos decir que es reciente porque esta salvación, la que usted y yo hemos recibido, fue orquestada mucho antes, desde antes de la fundación del mundo. Vea, es nuevo en cuanto a calidad, y esa calidad es calidad eterna. Es calidad divina, no es cualquier cosa. La obra de Cristo en la cruz no divide dos periodos de tiempo. Quizás la historia divide dos periodos de tiempo, pero en la vida del cristiano no es así. La obra de la cruz divide la vieja creación vendida al pecado de la nueva creación que es creada en la justicia y la santidad de la verdad. La obra de la cruz divide a lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La obra de la cruz divide lo que es del diablo y lo que es de Dios. La obra de la cruz divide lo que es divino y lo que es terrenal o de la carne. La obra de la cruz separa al hombre destituido que fue echado de la gloria de Dios del hombre que ahora ha sido instituido en derecho y en delicia para él. Bendito sea el nombre de Jesús. La obra de la cruz separa aquello que se corrompe de aquello que es eterno y que nunca se puede corromper. ¿Sabía usted que la obra de la cruz separa la carne del espíritu? Somos una nueva creación. Y si somos una nueva creación, significa que somos nuevos para recibir una sustancia diferente. Una sustancia diferente de lo que usted y yo éramos antes. El hombre destituido estaba eternamente ¿qué? Separado de Dios. Pero Dios, por medio de la obra de Cristo, levantó a un nuevo hombre. ¿Cuántos son nuevas creaciones? ¿Cuántos tienen la nueva naturaleza? Eso es el motivo de gozo. Dios, por medio de Cristo, levantó a un nuevo hombre. Escúcheme esto. El hombre viejo es individualista. Es interesante ver que el hombre viejo es egocéntrico. ¿Y por qué decimos esto? Porque el hombre viejo se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo. Busca solamente su propio bienestar. ¿Por qué razón, pastor? Sencillo, porque no ama los mandamientos de Dios. Lo rechaza Dios.
tiene apatía por las cosas de Dios. El hombre viejo busca solamente su propio placer. El hombre viejo busca sus propios deleites. El hombre viejo busca sus propios intereses, porque se ama a sí mismo. Busca su propio bienestar. Pero el hombre nuevo no permanece como individuo, sino que madura para llegar a pensar en términos de unidad y de cuerpo. Quiere participar con otros, quiere integrarse con otros, pero no es un hombre aislado. El hombre nuevo siempre se integra, siempre quiere participar. El hombre nuevo es un hombre corporativo. Es decir, el hombre nuevo que Cristo creó manifiesta la vida de un cuerpo. Y algo más, el hombre viejo o el hombre nuevo es una semilla que cae a tierra y muere. Y al morir germina un gran árbol. ¿Con qué propósito? Para que muchos coman por muchos años. El hombre viejo, hermanos, no. El hombre viejo se resiste a caer en tierra, se resiste a morir, se resiste, hermano, a su ego, se resiste a mantenerse en sus propios intereses, deseos y placeres. El hombre nuevo es uno que piensa en función de cuerpo y no individualmente. En tercer lugar, el apóstol Pedro nos declara que somos un solo nuevo edificio conformado por piedras vivas. La obra de Cristo en la cruz vino a matar al hombre viejo y a la mujer individualista. Al hombre y la mujer individualista, la obra de la cruz los mató. La resurrección de Cristo, dice la palabra, que levantó piedras vivas. Piedras que por sí solas no tienen significado, sino solamente cuando estas piedras se utilizan para construir la edificación de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, verso 4. Dice, acercándonos a Él, acercándonos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también, hablando a la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice en el verso 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Cristo es esa piedra, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Es glorioso ver, iglesia amada, que la obra que Dios hizo fue ponernos en el Hijo, en su Hijo. ¿Con qué propósito? Para que participemos de la gloria que el Hijo participa. El Evangelio nos resplandeció, el Evangelio se manifestó en el rostro del Hijo para que nosotros conozcamos su gloria. Y al conocer la gloria del Hijo, entonces vamos a conocer la gloria del Padre. Vamos a conocer la gloria del Dios Padre. En otras palabras, Dios Padre nos puso en el Hijo, en Cristo Jesús. Nos puso en el Hijo. Y esta verdad la disfrutamos y la manifestamos mediante un cuerpo vivo. Iglesia, debemos entender también que cada uno de nosotros no es una edificación individual, no es una edificación aislada o separada, sino que debemos entender que somos piedras vivas y que edificados en conjunto hacemos una nueva casa espiritual. Y solo así somos un sacerdocio santo para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Él se lo merece que lo adoremos. Como un solo templo. Cuarto lugar, es importante que usted entienda esta verdad. Usted y yo somos un nuevo templo que Él construyó, Jesús mismo construyó en 3 días.
en 3 días. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, que es la palabra de Dios, se hizo templo en 3 días. El Hijo de Dios se encarnó, habitó entre nosotros. ¿Con qué propósito? Para ofrecernos una nueva vida. Muchos dirán, ¿cuál vida? Pues yo quiero decir la vida del nuevo templo. Es una vida de un nuevo templo. En el pasaje que hemos leído al inicio, vimos que Jesús se encontraba ¿en dónde? En el templo de Jerusalén. Y ante ese templo es que Él declara algo asombroso. Verso 19 del capítulo 2 de Juan. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Wow. Aquí vemos que inmediatamente esta expresión de Jesús genera ¿qué? Una reacción de parte de aquel pueblo que se jactaba de un templo físico. Y con esa jactancia estaban ya preparando sus corazones para rechazarlo. Para rechazarlo. Ese templo, como dije, era el orgullo nacional del pueblo hebreo. Ese templo, hermanos, era una gloria del pueblo judío. Y Jesús les pone el dedo en la llaga. La respuesta de ellos fue: en 46 años fue edificado este templo. Y tú se te mete en la cabeza decir que en 3 días lo levantarás. Entonces, en otras palabras, oye, ¿qué te está pasando? ¿Cómo se te ocurre decir esto? Parece que estás mal de la cabeza, Jesús. Decir que tú lo vas a derribar ese templo y que costó 46 años construirlo y que es nuestro orgullo, este templo, porque es un templo muy majestuoso. ¿Y tú en 3 días lo vas a levantar? Veamos algunos detalles de esto. ¿Qué significaban estos 46 años de construcción para el pueblo hebreo? ¿Qué significado tiene esto? Ese templo físico que tomó tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas muertes construirlo, representaba para el pueblo judío la vida que ellos mismos habían construido. Representaba, hermanos, la jactancia, la vanagloria, su orgullo, ese templo. Ese templo físico estaba lleno de esplendor, tenía muchas cosas ostentosas, por eso se jactaban de su templo. Ese templo físico, Jesús le dice que Él lo va a levantar, que Él quiere que se derribe y que Él iba a construir un nuevo templo en 3 días. Pero Jesús no se refiere a levantar un templo nuevo físico, sino que se refiere a reconstruir una nueva vida. Jesús se estaba refiriendo yo quiero reconstruir sus vidas. Dejen de jactarse, dejen de enorgullecerse de ese templo. Yo quiero levantar un nuevo templo en ustedes, en cada uno de ustedes. Entonces, Él quiere reconstruir una nueva vida, una nueva creación que le cuesta a Él o le costó a Él 3 días hacerlo. En 3 días, a partir de su muerte, Él reconstruyó un templo vivo, una casa espiritual que es manifestada a través de la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Este templo vivo es el nuevo hombre. Ese templo vivo es la nueva creación. Ese templo vivo es la casa espiritual conformada por las piedras vivas que somos usted y yo. Cada uno de nosotros somos piedras vivas de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en quinto lugar, póngame atención, no se me distraiga. Jesús nos llama a destruir el templo de lo vano. ¿Cómo es esto, pastor? Se lo explico. Así como los judíos se jactaban del templo físico que tenían, ese templo que les había costado tantos años construir, dándoles una identidad temporal, porque ellos se jactaban de su templo.
de la misma manera nosotros en nuestra carne nos idolatramos a nosotros mismos. De igual forma como los judíos nos jactamos de las cosas que nosotros hemos logrado, hemos conquistado, hemos conseguido, hemos alcanzado. Es común ver que ponemos nuestra identidad en las cosas temporales. Es común ver mucha gente poniendo su esperanza, su confianza en cosas que perecen, cosas temporales. ¿A cuántos podemos ver que ponen su confianza en sus talentos que han desarrollado, en sus habilidades, y creemos que nuestro valor surge de esas cosas? Y yo me atrevo a decir que muchas veces, esto es interesante, hermanos, muchas veces lo hacemos a Dios a nuestra concepción, a nuestro parecer, a nuestro acomodo, a nuestra medida. El Dios del cielo ajustándose a nuestras necesidades. Y no entendemos que el Dios del cielo quiere que nosotros nos sometamos a Él. Pero a veces lo acomodamos a Dios. Lo necesitamos a Dios solamente cuando tengo una necesidad. Cuando tengo un problema, ahí es que buscamos que Dios obre. Entonces, en otras palabras, lo hacemos al Dios del cielo a nuestra medida. A nuestra medida. Lo acomodamos a nuestros criterios y pensamientos humanos, concepciones humanas. Otros vemos que ponen su confianza en una imagen física, en los títulos, el nivel académico, y qué decir del dinero que tienen o el dinero acumulado. Y muchas veces se escucha repetir cosas como: ¿cuánto me costó esto? ¿Cuántos años me ha costado esto? Mira cuántos años me llevó a hacer aquello. Mira cómo construí, con qué esfuerzo, cómo me rajé trabajando para tener esto. Si no ve el ejemplo de Nabucodonosor en Daniel 4. Mandó a construir una nueva ciudad, Babilonia. Y como de un día se paró y vio: wow, esta es la gran Babilonia que yo construí. Se jactaba de su ciudad que él había construido. Templo vano. Mira lo que obtuve con mi esfuerzo, con mi sacrificio. Hermanos, muchas veces de esta manera lo que estamos haciendo es idolatrando y jactándonos de nuestros propios templos de 46 años. Estamos idolatrando, estamos jactándonos de lo que nosotros hemos construido. Pero Jesús, en esta mañana, quiero decirte, iglesia del Señor, iglesia que está conectada en línea, Jesús quiere que destruyamos esos templos. ¿Cómo, pastor? ¿De qué forma, pastor, quitamos esos templos? Sencillo: quitándoles el altar en nuestros corazones. Quitándole de nuestros corazones esos valores. Jesús nos manda a derribar a todo aquello que nosotros hemos edificado como vida. Porque Él nos construyó en 3 días una vida mejor. Una vida mejor. Una verdadera vida para nosotros que solo le costó a Él 3 días. Muchos quizás preguntan: ¿y qué es derribar ese templo? ¿A qué se está refiriendo, pastor? Derribar esos templos es soltar de nuestro corazón todos aquellos afectos, todos aquellos valores a los cuales nos aferramos cada día. Aquellas cosas, es renunciar a aquellas cosas a las que nos arraigamos y que no queremos renunciarlas, no queremos soltarlas, no queremos botarlas de nuestras vidas. Iglesia, escuche esto.
si no soltamos lo que nos llevó tanto tiempo construir, jamás recibiremos lo nuevo que le tocó al Cristo 3 días edificar. Repito, si no soltamos lo que nos llevó tanto tiempo construir y pensamos que eso nos da seguridad y tranquilidad y sosiego en esta tierra, está equivocado. Si no soltamos lo que nos llevó tanto tiempo, jamás recibiremos lo nuevo que Él tomó 3 días edificar. En otras palabras, necesitamos renunciar a la construcción. Esa construcción carnal para poder recibir y disfrutar de una construcción espiritual. El Espíritu Santo necesita destruir esas cosas viejas de nuestras vidas, esas estructuras viejas, caducas, para hacer en nuestras vidas una nueva edificación. Alguien quiere construir su casa, compró el terreno y ahí hubo una edificación vieja. ¿Qué tienen que hacer los ingenieros y los arquitectos? Porque es imposible edificar una casa nueva en algo viejo. Tienen que desbaratar todo eso, destruir todo eso y comenzar una nueva edificación. Eso es lo que Cristo y el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Que soltemos lo viejo para recibir lo nuevo. ¿Cuántos anhelan eso? Bendito sea el Señor. Tantos creyentes hoy están arraigados a sus viejos edificios. Escúcheme, iglesia del Señor. Como ministro del Señor se lo digo esto. ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos están arraigados a sus viejos edificios? ¿Cuáles son esos viejos edificios? Opresiones. Viven oprimidos toda la vida. Son esclavos de vicios. A veces que ando en la calle y veo hermanos que están. Y cuando ven al pastor se asustan y no saben dónde meter el cigarrillo. Tantas personas hoy están arraigadas a las grietas, a las depresiones, a las maldiciones. Hay mucha gente que todavía vive en amargura y no quieren soltar eso. Consejo va, consejo viene. Hermano, perdone, hermana, perdone. Y siguen con la misma cantaleta. ¿Cuántos están atados al resentimiento por tantos años? ¿Y qué decir de los que se quejan? Porque hay bastantes cristianos quejambrosos, de todos se quejan. Viven sufriendo tantos dolores. Y me atrevería a decir que muchos vienen a la iglesia, pero siguen iguales. No se les ve cambios, no se les ve actitudes diferentes, siguen iguales. Pasan los años y siguen iguales. ¿Por qué? Porque es común escuchar y decir, ay, me llevó tantos años construir esto, pastor. Llevo 39 años de mi vida a construir aquello. Me tomó tanto tiempo lograr esto. Porque viven, actúan y piensan bajo sus viejas estructuras de vida. ¿Quieren seguir viviendo en lo viejo? No desean lo nuevo. Pero Jesús nos está hablando en esta mañana de derrumbarlos. Con el poder de su resurrección, Él quiere reconstruir una nueva vida, una vida diferente, por el poder de su gracia y por el poder de su verdad. Lo que nosotros, mire, mediten esto. Lo que nosotros construimos termina convirtiéndose en nuestra adoración. Lo que nosotros construimos o pensamos o creemos que hemos construido termina convirtiéndose en nuestra adoración. Hermanos queridos,
nuestras construcciones, nuestras edificaciones son una adoración a nuestro propio ego. Se lo digo por la palabra. Aferrarnos a esas construcciones, entronizarlas en nuestros corazones, lo que va a conseguir usted es terminando frustrado. Termina frustrado. Bendito sea el Señor, porque son una adoración a nuestro propio ego. Aferrarnos a esas construcciones viejas, lo que va a hacer es esclavizarnos a dolores y a heridas y nos impiden vivir una vida en verdadera libertad. Nuestros viejos edificios no conocen la libertad. Nuestras viejas estructuras, nuestras viejas edificaciones no saben lo que es verdadera libertad. Nuestros viejos edificios no conocen la libertad. Nuestros viejos edificios no honran a Dios. Esas viejas estructuras no se someten a los propósitos ni se sujetan a los propósitos eternos y divinos que Dios quiere para nosotros. Es más, todo lo que edificamos fuera de Cristo quizás nos produce una sensación de seguridad, pero en realidad es una falsa seguridad. ¿Y cómo termina? Termina siendo una fuente de dolores. Escúcheme. Termina siendo una fuente de dolores, de frustraciones, tristezas y desengaños. Pero Jesús en esta mañana nos está diciendo que lo destruyamos, que lo renunciemos, que lo soltemos, que muramos al valor de esa vida vieja, que crucifiquemos el significado de aquello que llamamos valioso, porque todo eso que llamamos nuestro edificio nos detiene del verdadero edificio de la nueva creación. Esta es una verdad que es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque la carne se resiste, hermano. Nuestro sistema de creencias que hemos arraigado en nuestro corazón se resiste a una verdad. Porque la carne, escúcheme, la carne es enemiga de la cruz de Cristo. La carne es enemiga del obrar del Espíritu Santo. Pero yo tengo buenas noticias en esta mañana, iglesia. Solamente un corazón rendido al Espíritu de Dios recibe su mismo poder para derribar todo altar de su corazón. Jesucristo vino a habitar entre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Esta es una realidad, hermanos, de que Él vino a hacernos su templo. Él mora en medio nuestro. Somos su nuevo templo. Somos su casa. Y todo creyente que determina derribar esas viejas estructuras, esos viejos edificios en su vida, está listo para recibir la nueva edificación. Está listo para recibir lo nuevo de Dios y ser un templo, su morada para la gloria. Yo quiero rápidamente, por el tiempo, quiero ver que usted vea conmigo dos ejemplos rapiditos. Hay muchísimos ejemplos más, pero por el tiempo quiero verlo. Veamos dos ejemplos. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todos conocen la vida del patriarca Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham tenía 100 años, tiene un hijo que Dios le había prometido a los 70 años, llamado Isaac. Y bueno, ustedes conocen la historia más que yo. Génesis 22 está ahí para las personas nuevas. Vemos allí, este pasaje nos muestra que Dios le pide a Abraham, el padre de la fe o el padre de la confianza, que sacrifique a su hijo Isaac. Mire, ahora debemos, quizás muchos se han preguntado, yo también me he preguntado y me preguntaba, ¿por qué Dios le puede pedir eso a un hombre con una gran promesa y que tiene un solo hijo recibido en su vejez y le dice que lo sacrifique? ¿Le dice que lo mate? ¿Cómo es que a Dios se le ocurre esto?
¿Cómo es? Yo le explico por qué. Porque lo nuevo de Dios no puede manifestarse en la vida de Abraham a menos que los edificios, que los templos que él construyó en su corazón sean derribados. A menos que Abraham destruya esos templos, entonces así iba a recibir las promesas que Dios le había dado para él. Abraham llegó a amar a su hijo Isaac de una forma tal que lo llevó a este hombre, el patriarca, a construir un altar en su corazón para su hijo Isaac. Y no me malentienda, no es que usted va a rechazar a sus hijos de ahora en adelante, no. No es que usted los va a tratar mal. Al contrario, su deber es amar a sus hijos. Pero más que amar a sus hijos, tenemos que amar a Dios. Dios está por encima de nuestros hijos. Cada amor en su lugar. Pero ¿qué pasó con Abraham? Dios vio eso. Y vio Dios, si lo dejo así, entonces lo eterno y lo nuevo no puede manifestarse a plenitud en la vida del patriarca Abraham. Dios tenía que asegurarse que él tenía el primer lugar en el corazón de Abraham. En el corazón de Abraham tenía que haber un edificio, un trono para el Señor. Y todo lo que a Abraham le tocó tantos años construir, tantos años esperar, tiene que ser destruido y tiene que ser derribado. Entonces vemos que en el verso 3, ¿qué hace Abraham? Se levanta muy temprano por la mañana, prepara su burro, su asno, toma 2 siervos suyos, cortó leña para el holocausto y tomó a ese ídolo, su viejo templo, llamado Isaac, y se enrumbó al lugar que Dios le había indicado para que lo sacrifique. Y lo interesante es que llegó después de 3 días. Note eso, 3 días de camino al monte Moriah. Verso 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos. Yo pienso, hermanos, yo creo que cuando Abraham alzó sus ojos, ya lo tenía sacrificado a Isaac en su corazón. Ya lo tenía sacrificado. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Verso 10, y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que me amas a mí antes que a tu hijo. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Tremendo, hermanos. Dios le dijo a Abraham: por favor, ya no lo sacrifiques a Isaac. No lo mates físicamente, porque ya está muerto en tu corazón. Ya lo mataste en tu corazón. Desde el momento que saliste de tu casa, preparaste todo y viniste al holocausto del monte Moriah, ya lo habías sacrificado. Así que por favor, detén tu mano, no le claves el cuchillo, porque ya tú lo tienes muerto. Ahora sé que tú me amas a mí en primer lugar. ¿Qué hizo? Derribó su altar. Derribó ese viejo edificio que por tantos años lo había construido. Abraham, no mates al muchacho, porque ya está muerto en tu corazón. Mire, la obediencia de Abraham le llevó a un viaje de 3 días. Y al final de ese tiempo, Dios declaró que Abraham había derribado todo altar para Isaac en su corazón. Así como Dios en 3 días levantó el nuevo templo por medio de Cristo Jesús, de igual manera Dios en 3 días levantó a Abraham para una nueva descendencia en Isaac. Y eso es glorioso. ¿Cuántos se gozan por eso?
El apóstol Pablo, Filipenses 3. Podemos hablar de Pedro y muchos otros más, pero veamos Pablo. Dice Pablo en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahora Pablo se jacta solo en el nuevo hombre. Dice, no teniendo confianza en la carne. Dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mire, todo lo que Pablo había construido ya no lo valía. Él tenía muchas cosas y muchas razones y argumentos para jactarse y vanagloriarse en su vida. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. ¿Por qué? Ahí está todo el currículum de Pablo. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, o sea que era raza pura. En cuanto a la ley, fariseo, porque los fariseos eran bien radicales, bien firmes en cumplir la ley a rajatabla. Irreprensible, dice Pablo. Verso 7, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En otras palabras, Pablo estaba destruyendo sus viejas estructuras, sus viejos edificios, sus viejas jactancias, sus viejas vanaglorias. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto de ganar a Cristo lo tengo por basura para que Él construya un nuevo templo en mi vida. Y seré hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y termina diciendo Pablo en el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este hombre, llamado Pablo, ha destruido de su corazón sus propios templos que había construido con sus propios esfuerzos, sus estudios, creyendo que cumplía la ley, creyendo que agradaba a Dios a través de su legalismo que practicaba, pensaba que era lo correcto y ahora ha comprendido que el valor está en el templo nuevo. Está en el templo nuevo. Bendito es el Señor. ¿Cuál es ese templo nuevo? Cristo Jesús. Y esto no era una realidad futura para Pablo, sino que era una realidad presente, por la cual dice, Él está dispuesto a vivir la gloria del nuevo hombre creado en Cristo Jesús y al hacerlo participar de tantos privilegios incomparables con el templo nuevo, la justicia de Cristo, conocerlo a Él, conocer su poder que todo lo resucita, conocer su poder que todo lo hace nuevo, conocer el carácter de Cristo. Quiero preguntar en esta mañana, iglesia, ¿cuáles son esos templos que usted ha edificado en su corazón? ¿Cuáles son esos templos que están arraigados, entronizados en tu vida? ¿Cuáles son esos santuarios o ídolos que has permitido que se levanten en tu vida? ¿Cuáles son esas razones que te tienen allí tu corazón dividido? Pregunto, ¿de qué templos te estás jactando? ¿De cuántos 46 años te estás jactando? Los judíos se jactaban de sus 46 años de su templo. Yo quiero decirte, iglesia amada, que el poder de Cristo quiere derribarlos hoy de tu corazón. Quiere destruirlos de tu corazón. Quiere desarraigarlos, quebrarlos, romperlos de tu corazón. Su Espíritu Santo ha venido para destruirlos. Porque Cristo Jesús te quiere hacer un nuevo templo. Jesús quiere hacerte un nuevo templo, donde solo su presencia sea real en cada uno de nosotros.
El nuevo templo, iglesia del Señor, es mayor y más glorioso que cualquier otro templo que usted y yo podamos haber construido en esta vida. ¿Cómo podremos, insisto, cómo podremos construir algo nuevo sobre cimientos viejos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es necesario destruir esas viejas estructuras. Es necesario romperlas. Es necesario destruir esos viejos cimientos para que un nuevo templo sea edificado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo desean? Yo estoy dispuesto para orar por usted, para que eso sea una realidad. Por favor, los salmistas. Bendito sea el Señor. Permítale que el Espíritu Santo de Dios obre en su vida hoy. Solo Él conoce qué templos y estructuras del pasado en su vida tiene que romperse hoy. Dele libertad en su corazón. No se resista. Dele libertad. Déjelo que Él trabaje, opere y ministre su corazón hoy. Permítale. Dios quiere llevarnos a otro nivel de gloria. Dios quiere llevarlo a usted a otro nivel de santidad, de pureza, de consagración. Deje esas estructuras viejas. Deje de vivir. Mi esposa siempre me dice, ya deja de vivir historias pasadas. Vive de las historias presentes. Vive de las glorias presentes. Ya es hora, hermanos, es hora, iglesia, que usted se levante y diga, Señor, aquí estoy, me rindo. Me humillo ante tu presencia. Rompo esas viejas estructuras. Rompo a todo eso que yo he construido para que tú hagas un templo nuevo en mi corazón, en mi vida. Invito a los hermanos que me van a ayudar a ministrar en esta mañana. Por favor, no se vaya. Deme unos minutos, queremos orar por usted. Mercedes, ¿está la hermana Mercedes por acá? Sandor, come on. Ruth. Hoy reconozco que soy parte de ese nuevo templo, pero necesito derribar mis propias edificaciones para que tu poder sea evidente en mi vida. Me humillo y reconozco para que tu gracia derribe nuestros viejos templos temporales, nuestros afectos de valores temporales. En el nombre de Jesús, hoy te pido que obres en mi vida. Quiero ser un nuevo odre para que tu gloria sea manifestada, evidente y real en mi vida. Tomo esa nueva creación hoy y llévame a un nuevo nivel de gloria. En Cristo Jesús. Amén.